Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 12. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Yo sé que todos los que nos encontramos aquí tenemos debilidades en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo estaba hablando de debilidades en forma en aquellas ocasiones en las que muchas veces llegamos a dudar de Dios o le preguntamos a Dios, ¿por qué nos permites pasar a través de estos tiempos tan difíciles? Como pruebas, como angustia, como persecución, como necesidades, como afrentas. Y muchas veces nos quejamos sobre esos tiempos, pero dice la Biblia que debemos de dar gracias por lo bueno y lo malo. Y entonces creo que Dios tiene un propósito con los tiempos malos, con las debilidades, con las limitaciones que nosotros tenemos, son los con los que Dios quiere operar en nuestras vidas para mostrar su poder. En esta tarde he nombrado mi predicación: en tu debilidad está el poder de Dios. Creo que Dios está ocupando esos tiempos especiales no para hacerte sufrir, sino para hacerte ver su poder en tu vida. Y para los que están alrededor de ti, vean que Él es poderoso y que puede hacer cosas grandes, aun cuando tú no tienes la posibilidad o cuando tú no tienes la capacidad. Entonces, últimamente mi mentalidad ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo he tenido varias malas experiencias en mi vida, he pasado por malos momentos de angustia tal vez, y ahora siempre que oro a Dios, lo primero que le doy gracias no son por las buenas cosas que me han pasado, pero le doy gracias por las malas cosas que me han dado, que me ha permitido pasar por ellas, porque a través de esos tiempos malos, Dios ha bendecido mi vida como nunca. Gracias a esos tiempos malos, ahora que estoy acá en la iglesia, y pase lo que pase, nunca me iré de la iglesia. Gracias a Dios, le agradezco por cómo Él me llevó a su camino, y ahora estoy aquí. Bueno, tengo un punto para empezar, y este es: ¿por qué Dios se manifiesta en nuestras debilidades? ¿Por qué es que Dios quiere manifestarse? ¿Por qué es que Dios quiere mostrar su poder en nuestras debilidades? En los tiempos en los que nosotros a veces detestamos. Y como primer punto sería porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros a través de sus debilidades. Como en 2 Corintios 12:9 dice la palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo prefirió gozarse, prefirió alegrarse de las persecuciones, de las apedradas, de todo hambre que sufrió, no sé, porque sabía que a través de esas debilidades, que sabía a través de esos tiempos, el poder de Dios estaba permaneciendo en él y se estaba perfeccionando cada día más. Esos son los tiempos que Dios utiliza para que en nosotros se perfeccione su poder. Porque si todo fuera perfecto para nosotros, y si nosotros no tuviéramos necesidad de Dios, si no necesitáramos la necesidad de que Dios se mueva poderosamente para sanar tal vez a un enfermo, porque muchas veces, tal vez muchas personas están pasando por enfermedades y tal vez el doctor les ha dicho que tienen 3-5 meses de vida y que pronto acabará su vida. Entonces en esos tiempos es donde Dios muestra su poder en nosotros. En ese tiempo es donde Dios entra en vigor, entra en fuerza para mostrarnos que Él tiene el control de nuestras vidas. Si no existieran estas necesidades,
Si no existieran estas debilidades, no necesitaríamos a Dios para nada, porque todo estaría bien. También Dios quiere utiliza estas debilidades para mantenernos humildes. El apóstol Pablo dice que recibió un aguijón para que no se exaltase o se sobreexaltase por causa de la revelación. Ustedes saben la vida de Pablo, cómo Dios lo estaba utilizando, cómo llevaba el evangelio, cómo sanaba miles de personas, cómo milagros, señales, todas las señales de un apóstol estaban pasando en su vida. Y Dios necesitaba ponerle algo para que no se exaltara en sobremanera. Así también Dios nos da estas limitaciones, tal vez, no sé, pueden ser físicas, mentales, esas necesidades, estos tiempos de angustia, para que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos humildes ante Dios y ante los que están alrededor de nosotros. También nos mantienen dependientes de Dios. Y claramente lo dice el versículo de Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús mismo está diciendo que nosotros necesitamos de Él, nosotros necesitamos de su presencia, nosotros necesitamos de volvernos dependientes de Él para llevar fruto, para llevar sobreabundante fruto al Padre, para agradarle. Estas debilidades son las que nos hacen a veces reflexionar y pensar. Cuando viene el tiempo de la tormenta, cuando viene el tiempo de la sequía, es cuando buscamos al Maestro para que detenga la tormenta. Es en el tiempo en el que nos volvemos más dependientes de Dios, porque sabemos que solo Él tiene el poder para solucionar, para restaurar y para sanar las heridas. Además, me gustaría decir también que hay una cosa que detiene esas bendiciones de Dios, de nuestras debilidades. Y creo que es importante que sepamos. La arrogancia es como si fuera un tapón que detiene las bendiciones que fluyan en nuestras vidas. La arrogancia significa soberbia y sentido de superioridad. Toda persona que tenga soberbia son aquellas que se sienten superior, que se sienten más que el que tiene al lado, que se sienten que tienen los mejores pensamientos, que tienen las mejores ideas, que tienen las mejores cosas, que tienen lo mejor casa, carro, lo que sea. Y podemos ver un ejemplo en la Biblia, en Daniel 5:20, sobre Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan de ese rey? Dios lo hizo poderoso en la extremidad, le dio majestad, le dio honor, le dio control. Y de hecho la Biblia dice que los pueblos de alrededor temblaban ante él. Él podía tener lo que quería. Él tenía las riquezas que cualquiera pudiera desear. Él tenía todo. Dios le había dado una bendición sobreabundante. No había nadie como él en ese tiempo. Cierto. Pero algo pasó en su vida que cambió la dirección y que cambió esa bendición en maldición. Cierto, sí, bueno. Fue que su corazón se llenó de arrogancia, se llenó de soberbia. Empezó a creer que él es el que tenía el control, que tenía el poder, y se olvidó de Dios, se olvidó del Dios que lo había sacado de donde estaba, de la pobreza tal vez. Se olvidó del Dios que lo había bendecido. Cierto, Por esa causa Dios lo entregó en una mente de bestia, afuera en las calles, le quitó su reinado y lo dejó sin nada, para mostrarle que el que tiene poder para dar y el que tiene poder para hacer algo es Dios. Gloria a Dios. Por otra parte, la humildad eso es lo que destapa, ese ya no es el tapón, es lo que destapa la bendición hacia nuestras vidas. Eso es lo que destapa que Dios mire a nosotros, a nuestras debilidades, y diga: creo que lo voy a bendecir un poco más, necesito una mano acá. Y Aleluya. el significado de humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, el
conocimiento de las debilidades y obras de acuerdo con este conocimiento. Como dice la palabra en un versículo, que el que se exalta será humillado, el que se humille será exaltado. Pues podemos ver que realmente Dios cumple su palabra. El que se humilla será exaltado de gran manera. Y como dice, el significado de humildad es el conocimiento de las limitaciones, el conocimiento de nuestras debilidades. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, estamos reconociendo que nosotros somos limitados, tenemos debilidades, no podemos todo y necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para solucionar algunos detalles. Cuando reconocemos que nosotros no podemos, que es con sus fuerzas, no con la de nosotros, pero con las fuerzas de Dios, entonces cuando Dios decide bendecir esa área en la que estamos débiles. O tal vez, no sé, como les decía hace un momento, alguien necesita sanidad, está pasando por un tiempo de debilidad, su fe está menguando tal vez, pero reconoce ante Dios que Él solo tiene el poder de sanarla, Él tiene el poder de librarla. Entonces Dios es donde empieza a efectuar, es donde empieza a trabajar, donde empieza a moverse. Y lo hace más que nada no solo para que tú veas su poder en tu debilidad, pero lo hace para que los incrédulos, para los que están alrededor de ti que no creen, para todos los que tú conoces, vean cómo Dios está bendiciendo, vean cómo Dios puede hacer algo en tu vida. En una ocasión, no sé si recuerdan cuando Moisés le estaba diciendo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estas palabras, aunque son muy cortas, yo creo que aquí Moisés estaba diciendo miles de palabras. Estaba diciendo: Señor, yo soy débil, tengo debilidades, tengo limitaciones como hombre, necesito de ti. Sí, yo sé lo que tú me estás pidiendo, que tú me digas que lleve al pueblo, los guíe y eso, pero yo necesito de tu presencia. Si tu presencia no es conmigo, no nos saques de acá. Porque él sabía y estaba reconociendo y estaba humillándose y diciendo que Dios era el único que podía ayudarlo para poder llevar al pueblo hacia su destino. Y así muchas veces Dios también nos está pidiendo a nosotros que nos humillemos, que reconozcamos que tenemos debilidades en esos tiempos de sufrimiento, en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos de angustia, de críticas tal vez, en ese tiempo donde tú te sientes solo, en donde sientes que tal vez todo el mundo te ha dejado. Y no sé, ustedes jóvenes, donde tal vez sienten que sus padres no los entienden, donde están pasando situaciones en donde ustedes les gustaría platicar un poco más con sus padres, pero no les tienen confianza y se sienten solos. Pues la solución es Dios. Porque tal vez todo el mundo te podrá dejar, pero si tienes su presencia, si tienes la presencia de Dios, eso nunca te dejará. Entonces, jóvenes, tengan la certeza y la fe de que si cuando ustedes le entreguen sus necesidades o en la área en la que han estado sufriendo tal vez, si ustedes se la entregan a Dios, Él se hará cargo de ellas. Y yo soy testigo y he visto, no solo en mi vida, pero he visto cómo con mi mamá Dios ha hecho grandes cosas. Cómo Dios, aún entre la tormenta, la tempestad, entre las persecuciones, tal vez las críticas y todo eso, Dios nos ha sacado victoriosos y más aparte nos ha dado bendiciones extras. Dios nos está pidiendo que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que Él es el que puede hacer algo en nuestras vidas, que reconozcamos que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, que reconozcamos que Él es el Todopoderoso y el que puede hacer algo en nuestras vidas. Como en aquella ocasión cuando Moisés estaba y el pueblo de Israel estaban a la orilla del Mar Rojo y el pueblo de Egipto estaba
tras de ellos, iba atrás para matarlos y ya no tenían escapatoria, estaban rodeados, no podían ir a ningún lado. Y el pueblo empezó a hablar de Moisés, empezó a decir, no, aquí por qué nos sacaste, aquí nos vamos a morir y no sé, su rollo. Aleluya. Y bueno, y todos empezaron a hablar de Moisés y Moisés, pues tal vez no sé qué habrá pensado Moisés en ese momento, pero Dios sí sabía qué hacer. Y lo único que le dijo Dios a Moisés, levanta tu vara y abre el mar. Con estas palabras yo puedo decir que Dios le estaba diciendo, levanta tu debilidad y dámela, y yo te enseñaré mi poder en ella. Así es lo que hace Dios. Por todo camino de opresión, de angustia, de lloro, está diciendo Dios, dámela, dame esa necesidad, que yo la transformaré en victoria y le enseñaré no solo a tus enemigos, pero a los pueblos de alrededor lo que puedo ser capaz de hacer contigo. También en una ocasión podemos ver el ejemplo de Abraham. Abraham, el patriarca de la fe, en una ocasión Dios le pidió que sacrificara a su hijo, que sacrificara al único hijo al que le había costado muchos años de tener, muchos años de oración, tal vez por tiempos de fe, tiempos de lucha, de esperanza contra esperanza, es lo que dice la Biblia. Yo me puedo imaginar esperanza contra esperanza, porque yo creo que hasta su esposa le decía, ¿cómo vas a tener un hijo? Y sus amigos yo creo que llegaban y le decían, ¿cómo vas a tener otro hijo? ¿Cómo vas a tener un hijo? Si tú ya estás muy viejo, tu esposa no puede tener hijos. Pero se pueden imaginar qué ha de haber sentido Abraham al que Dios le pidiera que diera a su hijo, al hijo por el cual había luchado años para tenerlo. Pero sin dudar, Abraham fue a sacrificar a su hijo como holocausto. Pero un ángel apareció y lo detuvo en ese momento antes de que lo sacrificara. Y entonces yo puedo ver acá que Dios no es que le quería quitar a su hijo. Dios no le quería quitar a su hijo porque Dios le había prometido una descendencia como las estrellas, una descendencia como la arena del mar. Dios no le estaba quitando a su hijo. Dios se lo estaba pidiendo para regresárselo con poder, para que esa promesa de multitudes se cumpliera en su vida. Y así como estos hombres podemos ver, pueden ver más situaciones, pueden ver más ejemplos y pueden ver cómo, y ustedes van a poder ver cómo es que Dios nos pide de humildad, nos pide que reconozcamos ante su presencia que tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, que tal vez por el tiempo en el que hemos pasado no hay salida por nuestras propias fuerzas, pero Dios es el que tiene la salida, Dios es el que tiene la solución. Entonces, jóvenes, yo les recomiendo, yo les aconsejo que aún en los tiempos de tristeza, tal vez por los que algunos pasan, no sé, tal vez se sienten solos, se sienten que nadie los escucha, se sienten que nadie los comprende, pero Dios los comprende y Dios sabe qué es lo que están pasando. Dios sabe qué es lo que necesitan. Dios sabe que ustedes tienen un propósito en sus caminos. Dios los quiere bendecir. Dios les quiere dar nuevas esperanzas y nuevas vidas, aunque se vea imposible. Aleluya. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia cómo Dios sacó del lodo a muchos hombres y los puso en alto, los sacó del pueblo y los hizo reyes. Podemos ver cómo Dios transformó, cómo Dios cumplió su palabra y mostró su poder en las debilidades de los hombres que confiaron en Él, de los hombres que no importando lo que pasara, no importando qué tan difícil fuera el momento, ellos creyeron y se sostuvieron y creyendo en Dios que Él podía hacer grandes cosas en ellos. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere verte bendecido, Dios quiere que no solo tus papás, no solo tus hermanos, no solo tus hijos,
vean la bendición, quiere que todo el mundo vea la bendición de su pueblo. Por eso es el motivo de que Dios nos permite y nos da a veces esos aguijones. Y yo creo que nunca se acabarán hasta que vean a Jesucristo. Porque si se acaban, entonces se acaba todo el tiempo aquí, digamos. Se acaba la demostración de su poder. Se acaba la demostración de que Dios puede hacer cosas grandes cuando no es posible. Cuando no es posible tal vez resucitar a un muerto, Dios nos enseña que Él sí lo puede hacer. Cuando tal vez tu economía se ha caído o nos ha colapsado con la economía de ahorita, Dios también te puede enseñar que no importa en la sequedad y en la hambruna en el país que te encuentres, Dios puede hacer grandes cosas aún ahí.